7 de la mañana en el sur de España. Dominando la ciudad de Granada desde lo alto, los muros de la Alhambra emergen al amanecer y revelan el color que mejor la define, aljambra, rojo en árabe. Uno de los monumentos más visitados del país está a punto de abrir sus puertas. Y como cada día, se pone sus mejores galas para recibir a los visitantes. La Alhambra, joya del arte islámico, es testigo incomparable del último reino musulmán de la península ibérica, el de los sultanes nazaríes. Las artes y los conocimientos desarrollados durante los 7 siglos de presencia musulmana, del siglo VIII al XV, alcanzaron aquí su apogeo. La Alhambra es un conjunto único de logros arquitectónicos y decorativos. Es el único ejemplo de ciudad palatina musulmana que se conserva en Occidente. Un patrimonio descuidado a lo largo de los siglos, pero que se conserva pletórico para deleitar cada año a los casi 3 millones de visitantes, convirtiéndose en uno de los monumentos arquitectónicos más visitados del mundo. Y es que la Alhambra no es solo la majestuosa fachada, sino que encierra 1001 historias en su interior. En este inmenso recinto se llevan a cabo decenas de proyectos de restauración y excavaciones que abren periódicamente nuevas ventanas a un pasado todavía enigmático, a una historia todavía por contar. Y eso es lo que choca en esta. ¿Cuál es el extraño maridaje entre arte y ciencia que dio lugar a estas proezas ornamentales? ¿Qué significan las miles de inscripciones de los muros del palacio? Escrito. Aquí, ¿no? Aquí, sí, empieza aquí y hasta aquí. Vale. ¿Cómo logró sobrevivir durante 2 siglos y medio este último bastión del poder musulmán en la península ibérica? Por no hablar del hecho de construir, en lo alto de una colina, la acrópolis medieval más deslumbrante del mundo mediterráneo. En la actualidad, historiadores, restauradores y arqueólogos desvelan la genialidad de los constructores de la Alhambra en sus trabajos más recientes al revelar los secretos que se esconden tras sus obras. Asimismo, recorren el turbulento destino de un reino dividido entre el elogio de la belleza y la defensa de su territorio. En total 10 hectáreas de belleza, pero sobre todo de historia. Desde el exterior, la ciudad palatina de la Alhambra parece una austera fortaleza. Pero encierra un tesoro, los edificios construidos entre los siglos XIII y XV destinados a residencia, ejercicio del poder y ocio de los emires nazaríes. Jesús Bermúdez es una de las personas que mejor conoce los laberintos y recovecos de estos numerosos edificios. Vivió ahí toda su infancia con su padre, quien dirigía el museo. En calidad de arqueólogo y especialista en arte islámico, dedicó sus investigaciones a la Alhambra. Actualmente es uno de los científicos que intenta arrojar luz sobre la complejidad de dicha historia. La Alhambra es una ciudad que se ha mantenido en el tiempo, una ciudad que fue concebida en un momento de la historia donde se producen muchos cambios, ¿no? El final de la Edad Media, el final de la etapa islámica en Occidente, y la Alhambra en ese momento se concibe, se planifica
se empieza a construir y se desarrolla a lo largo de 260 años. Eso hace que la propia ciudad en época nazarí sea un complejo muy complicado. Antes de la instauración de la arquitectura monumental del Renacimiento, hubo 24 sultanes, y todos ellos contribuyeron a la ampliación de la ciudad y sus fortificaciones. Pero es que además la ciudad fue conquistada por unas tropas cristianas que decidieron mantenerla, pero utilizarla, usarla, vivirla. Y eso supone también nuevos cambios, nuevas transformaciones. La Alhambra era una maraña de edificios y épocas. Para aclarar esta cronología, Jesús Bermúdez y Hugh Bernudex, especialista en modelado arquitectónico, trabajan actualmente en una maqueta virtual para identificar las distintas partes de la Alhambra según la época. Hemos empezado a trabajar en una maqueta de todo el recinto de la Alhambra en su estado actual. Sin embargo, lo que me gustaría ver es qué edificios son de la época de los sultanes y cómo podemos imaginarnos la reconstrucción de todo eso. La Alhambra se conforma en torno a estas tres áreas principales. Hay un área, la zona militar, que está ubicado precisamente en la parte más elevada de la montaña, lo que llamamos la Alcazaba, ¿no? La medina residencial para la artesanía y los productos que se van a elaborar para la corte, ¿no? Y un área palatina, ¿no? Que va a quedar definida muy desde el principio como una zona exclusivamente para la residencia del poder. A partir del siglo XIV había como tres palacios importantes. El Palacio de Ismail, del que quedaría el primer patio, y la estructura de El Mexuar. El Palacio de Comares, con la Torre de Comares, que reconstruye Yusuf I a partir del año 1333. Y finalmente tenemos la parte final que hoy ocupa el Palacio de los Leones. Ello supone que los diferentes palacios están colocados en orden cronológico, por lo que vamos ampliando cada vez más. Pero para entender bien cómo se produce toda esta evolución, yo creo que hay que empezar precisamente por la Alcazaba, ¿no? La Alcazaba, situada en el extremo del recinto, fue la primera construcción de lo que hoy es la Alhambra. Se levantó en el siglo XIII y desde sus torres podemos divisar hasta las cumbres de Sierra Nevada. No obstante, para entender su razón de ser, hay que remontarse 6 siglos antes de su construcción. En el año 711, tropas musulmanas procedentes del norte de África invadieron la península ibérica. Una etapa que estuvo marcada, en un primer momento, por la dinastía omeya y el califato de Córdoba. Su reinado duró casi 3 siglos y llevó a este nuevo territorio, conocido como Al-Ándalus, a su apogeo. Las pugnas internas desintegrarían más tarde esta zona bajo dominio musulmán y llevarían al poder a otras dinastías. Mientras tanto, los reinos cristianos comenzaron a conquistar estos territorios. El reino de Castilla se apodera de Toledo y Córdoba. El reino de Aragón, por el este, llega hasta Valencia y Mallorca. Sin embargo, un territorio del sur de la península ibérica escapó a este gran cambio, el Emirato de Granada. Su emir, Muhammad I, fundador de la dinastía nazarí, se declaró vasallo del rey de Castilla. Su lealtad le permitió establecer autoridad sobre este territorio y convirtió Granada en la capital de su nuevo reino. En la colina que domina la ciudad, inició la construcción de la Alcazaba. Esta construcción fue durante años en cierto modo olvidada por los historiadores, aunque resulte innovadora desde el punto de vista de la arquitectura militar.
La arquitecta e historiadora Adelaida Martín Martín ha emprendido un estudio en profundidad para colmar dicha laguna. La mayoría de los trabajos siempre se centran en los palacios y dejan de lado la alcazaba. Esto ha hecho, en mi opinión, que se le reste importancia a una de las mejores alcazabas de España, sin olvidar que el análisis y el conocimiento de la alcazaba es clave para poder entender el origen y la historia de la Alhambra. Protegida por una doble hilera de murallas, la fortaleza era ante todo la sede de un barrio militar, del que quedan los cimientos de una docena de casas. Sin embargo, esta función claramente defensiva no basta para explicar todas las características de la estructura, en particular la disposición de algunas de las torres. Algunas de sus torres son verdaderas fortalezas independientes, ajenas por completo a lo que se estaba construyendo en la arquitectura militar andalusí. La más vistosa de todo el conjunto es la Torre del Homenaje. Una construcción mucho más sofisticada de lo que parece, y que la especialista ha estudiado planta por planta para desvelar sus secretos. Con sus bóvedas sencillas y sus gruesos muros con aspilleras, los primeros pisos estaban claramente destinados a los soldados de guardia. Sin embargo, a partir del cuarto nivel, los espacios han sido claramente objeto de un cuidado especial. Para ver la importancia que tiene esta sala, podemos ver que ya tenemos una gran variedad de bóvedas. Nos encontramos, por ejemplo, una bóveda vaída apoyada sobre trompas de arista. Una disposición inesperada en una torre militar. Para Adelaida, esta sala tuvo una función especial en los primeros tiempos del Emirato. Quizás Ibn al-Hatib, el visir y polígrafo más famoso del Reino de Granada, supo dar con la clave, ya que conocía muy bien las costumbres de Muhammad I. Si nos apoyamos en los textos de Ibn al-Hatib, podríamos deducir que aquí Muhammad I tendría su sala de audiencia. Muhammad I concedía audiencias públicas 2 veces por semana, durante las cuales se denunciaban injusticias, se le comunicaban peticiones y solicitudes y se recitaban poemas. La hipótesis de la arquitectura queda patente en la planta superior. Según los textos de Ibn al-Hatib, Muhammad I, después de realizar sus audiencias, subiría a sus aposentos a descansar. Nos encontramos, por tanto, en el quinto nivel de esta torre. Es una vivienda que sería probablemente utilizada por Muhammad I. Habría un patio central en torno al cual se distribuirían salas. Es la primera vivienda que se conoce instalada en torre de la arquitectura hispano-musulmana. Una vez terminada la audiencia, se retiraba a un salón privado a revisar sus asuntos y asignaba a cada uno de sus asesores los temas que debían tratar. Por la tarde, cenaba con sus parientes más cercanos, así como con ilustres cadíes, cuya compañía disfrutaba enormemente. Por tanto, al combinar funciones defensivas, administrativas y residenciales, el edificio constituye una auténtica torre de control de todo el funcionamiento de la fortaleza. Y como en todo edificio defensivo que se precie, llegamos al punto más alto, la terraza, un lugar ideal para comunicarse con las demás torres de vigilancia cercanas. La importancia de esta fortaleza resulta evidente. Más que una estructura meramente defensiva, fue el lugar donde el rey de Granada ejerció su poder. En sus casi 40 años de reinado, Muhammad I logró asentar la existencia de su emirato y expandir su territorio, aumentando así el acceso al mar.
debía su éxito a un hábil juego de alianzas, a menudo volubles, que aprovechaba las rivalidades entre reinos cristianos y la codicia de los Emiratos norteafricanos. Entre diplomacia y campañas militares, el rey de Granada se mantuvo en el poder durante 2 siglos. Y además consiguió convertir su creación en el oasis perfecto, un remanso de paz protegido por 2000 metros de murallas y una treintena de torres. Aislado dentro de un territorio que había vuelto a ser casi totalmente cristiano, el Emirato de Granada se convirtió rápidamente en tierra de acogida para miles de refugiados musulmanes. En particular, engrosaron la población de la propia ciudad de Granada y su barrio del Albaicín. Entre ellos, había artistas, artesanos y arquitectos que pusieron su talento al servicio de las ambiciones arquitectónicas de los emires. A partir de entonces, ya no se trataba únicamente de proteger el poder, sino también de enriquecerlo haciéndolo más grandioso. Tras 70 años del fallecimiento de Muhammad I, no fue hasta la llegada de Yusuf I cuando comenzaría un periodo realmente importante para la dinastía nazarí y una auténtica revolución en la Alhambra. Una de las primeras decisiones que adoptó fue construir el Palacio de Comares, en la zona norte del recinto, un ejemplo de lo que significaba el arte y la arquitectura nazarí. Construido alrededor de un vasto patio central con un estanque al que dan todos los espacios habitables, el palacio está dominado por la torre más sólida de la Alhambra. Alberga una inmensa sala perfectamente cúbica y decorada en todas sus paredes con inscripciones caligráficas y diversos motivos. Un arte decorativo en pleno apogeo que se extiende hasta el techo. Coronando la sala, una gran cúpula de carpintería perfila un sinfín de estrellas, invitando al espectador a un impresionante viaje celestial. La complejidad de la estructura y la naturaleza de los símbolos que esconde han suscitado asimismo dudas entre los especialistas. Actualmente, se está llevando a cabo un estudio en profundidad para desvelar algunos de sus secretos. Estas imágenes de alta resolución del techo se tomaron en previsión de una restauración próxima y permiten a Elena Correa, conservadora jefe de la Alhambra, examinar con todo detalle esta obra maestra de la ebanistería islámica. Es una armadura ataojerada que tiene 13 paños y es excepcional por su tamaño. Es una armadura que mide más de 13 metros de lado por 7 metros de alto, ¿vale? Entonces tiene unas dimensiones enormes y estructuralmente se compone de piezas de pino y de chopo. Ahora mismo la documentación dice que son más de 8000 piezas. El objetivo del estudio es evaluar la necesidad de cualquier trabajo que deban llevar a cabo los restauradores. Con la ortofoto del anverso se puede ver cómo está el estado de conservación de pieza por pieza. Vemos que hay un problema en la conservación de la policromía general, zonas de repintes, clavos que se añadieron, faltas. En algunas se ve muy bien, ¿no?, el craquelado de la policromía. No se trata de devolver el techo a su estado original, sino de frenar su deterioro. Sin embargo, es posible hacerse una idea del efecto que se pretendía originalmente gracias a los trabajos de reconstrucción cromática realizados en los años 60. Esta exploración sin precedentes ha desvelado asimismo algunos de los secretos de la propia estructura. Durante el estudio hemos visto que la luz de la sala es mayor que la planta de la armadura cuadrada, ¿no?
con un elemento de transición que pasa del tamaño de la sala al tamaño de la armadura, y es el friso. Lo que nos hace es que nos crea un efecto como que la armadura está como flotando, ¿no? Y esta solución técnica quiere dar respuesta a una necesidad simbólica de lo que significaba el techo, que era como el cielo. Visto desde abajo, este gigantesco rompecabezas de piezas de madera parece un cielo repleto de estrellas. Los artesanos nazaríes llevaron el simbolismo aún más lejos. Están los 7 cielos, que están formados por las hileras de estrellas de 8 y de 16 puntas, ¿no? Entonces, un primer cielo corresponde con esta hilera, segundo cielo, tercer cielo, cuarto cielo, quinto, sexto, séptimo, y el octavo sería ya el trono de Dios, y en el centro la chilla que corona el octavo cielo. La representación de los 7 cielos mencionados en el Corán pretendía resaltar la importancia del lugar. En el Salón de Comares estaba el trono del sultán, que de alguna manera se quería comparar con la forma de gobernar que tenía Dios. Es una manera de legitimar el poder del sultán. Un poder que la propia sala proclama a través de algunas de las inscripciones que adornan sus paredes. Mi señor, el victorioso Yusuf me ha condecorado con los verdaderos atributos de la gloria y la excelencia. Me ha convertido en el trono de su imperio. La singularidad de la Sala del Trono no se limita a su techo. Esta zona del Palacio de Comares ha cautivado a otros especialistas. Se interesaban especialmente por la implacable y fascinante geometría que se observa en todas sus superficies. Uno de los rasgos más característicos del arte islámico tal vez sea el empleo de la geometría como recurso formal y expresivo. Lo encontramos en todas las manifestaciones de esta cultura y lo encontramos en todos los edificios, en todos los materiales, en la decoración, en todos los sitios. La Alhambra es un ejemplo bastante claro de esa importancia. Los artesanos nazaríes llevaron al límite este uso de la geometría, convirtiéndola en un arte por derecho propio mediante el montaje de mosaicos. Pero ¿cómo se diseñan estas impresionantes composiciones? ¿Cuáles son las normas? Manuel Martínez Vela decidió explorar la complejidad de estas pinturas y desvelar sus secretos. Lo que he estado buscando han sido encontrar esos trazados que quedan ocultos debajo de lo que hoy vemos. Antes de encontrar ese resultado que estamos viendo en las paredes, en cualquier sitio, debajo hay como una especie de esqueleto, de armadura que lo sustenta. Es decir, se trata de seguir la secuencia de las líneas utilizadas por los artesanos nazaríes para dibujar los motivos decorativos de la sala. Uno de los diseños más interesantes dentro de los alicatados que recubren el interior del Salón de Comares, este que llamamos los molinetes. El patrón del que parte este diseño pues, es muy sencillo, pero cuesta trabajo verlo a primera vista. A partir de la cuadrícula, remarcando o destacando ciertos cuadrados, podemos dibujar círculos y en esos círculos podemos también dibujar otros cuadrados, con lo cual obtenemos estrellas de 8 puntas. Estrellas de 8 puntas que están alineadas en diagonal. Bueno, pues ese es el patrón base y es uno de los patrones bases que más se repiten en la Alhambra. Sobre ese patrón, el método de trabajo es el siguiente. Remarcamos una serie de líneas y nos olvidamos de otra. Los artistas nazaríes no dejaron ningún documento que describiera la creación de los motivos,
aparte de algunos trazos descubiertos por Manuel Vela en una de las paredes del palacio que confirman su teoría. En este corredor encontramos uno de los escasos documentos medievales en el que nos explica cómo hicieron el diseño que estamos viendo en la pared. Se ve perfectamente las líneas que conforman la cuadrícula, se ven también la circunferencia que trazó con el compás y luego las líneas tangentes a la circunferencia. El proceso sería este. Una cuadrícula, agrupamos los cuadrados de 4 en 4, un círculo, otro en los vértices alternos de los cuadrados, tangentes, aparecen las estrellas y ya remarcando el mismo proceso que vimos antes, remarcando ciertas líneas, nos aparece el diseño. Artista y profesor universitario de arte, Manuel Vela estudió inicialmente estos mosaicos como introducción a la geometría para sus estudiantes. Pronto se convirtieron en su principal tema de investigación. Viviendo en Granada especialmente, a mí me interesaba toda esa lección de geometría convertida en arte que hay en la Alhambra. Y entonces lo que empecé fue un poco a buscar de una manera intuitiva y sobre todo también sistematizar el estudio desde el primero hasta el último de los mosaicos de la Alhambra. Y vi que había puntos de conexión entre muchos diseños, puntos de conexión en esa estructura interna que está debajo, que no lo vemos, esos patrones comunes que le dan unidad a todo el discurso compositivo de los mosaicos de la Alhambra. Para llegar al motivo final, la cantidad de trazos necesarios resulta en ocasiones vertiginosa. Nos adentra en un mundo en el que las leyes de la geometría se utilizan para generar verdaderas obras de arte. A falta de representaciones físicas, estas fascinantes creaciones son también, sin duda, una forma de contemplar la naturaleza infinita de Dios para los creyentes. Revelan, además, el profundo conocimiento que los artesanos nazaríes tenían de esta ciencia de las formas, cuyos principios se remontan a la obra del matemático griego Euclides, 3 siglos antes de Cristo. Sin embargo, ¿cómo llegaron estos conocimientos a través del tiempo y el espacio a los palacios de la Alhambra? Para Pascal Crozet, especialista en la historia de las matemáticas árabes, la respuesta se encuentra por completo en este manuscrito del siglo IX. Se trata de una copia de la traducción al árabe de los elementos de Euclides, la obra cumbre de las matemáticas griegas. Resulta importante tener en cuenta que los árabes eran los herederos de los griegos. Las primeras traducciones de los elementos de Euclides se realizaron a principios del siglo IX, durante el califato de Harún al-Rashid. Un poco más tarde, uno de sus sucesores, llamado Mamun, creó en Bagdad lo que se denomina la Casa de Sabiduría, Bait al-Hikmah. Esta institución incluía no solo traductores, sino también científicos y astrónomos. Estos conocimientos y traducciones se difundieron muy rápidamente en el occidente musulmán, en Andalucía, donde se encuentran huellas de actividad científica y matemática muy temprana. Al enseñar estos conocimientos, resulta obvio que se publicaran obras sobre geometría para artesanos y agrimensores. Por tanto, es un conocimiento que se difunde por esta vía, algo que resulta también necesario para la astronomía, para elaborar el calendario, para los momentos de oración o para indicar la dirección de la Meca hacia la que rezar. Todo ello requiere cálculos astronómicos basados en la geometría. Gracias a la labor de la Escuela de Traductores de Toledo, los conocimientos adquiridos de las obras griegas se difundieron mucho más allá de Al-Ándalus. En el siglo XII ya habían llegado a las grandes universidades de Europa.
Cuando la Europa medieval se apropió del conocimiento griego, lo hizo a partir de traducciones del árabe. En el siglo XII se concentraban traductores procedentes de toda Europa en Toledo. Fue precisamente a través de estas traducciones del árabe que nos apropiaríamos primero de los elementos de Euclides y luego de todo el saber griego. Este conocimiento de la geometría, además de su experiencia técnica, permitió a los nazaríes ahondar aún más en la decoración. Tanto que alcanzaron una nueva dimensión en las bóvedas en panal, asemejándose a inmensas colmenas, los mocárabes. Sin embargo, para entender los orígenes de esta proeza arquitectónica, hay que remontarse a la historia de Muhammad V, el otro gran constructor de la Alhambra. En 1354, y tras el asesinato de Yusuf I, fue su joven hijo, Muhammad V, de tan solo 16 años, quien ocupó el trono, eso sí, bajo la tutela de Ibn al-Hatif, visir de su padre. Pero 5 años después, tuvo que huir a Marruecos tras un golpe de Estado. El joven aprovechó el exilio para descubrir la arquitectura de otros palacios y mezquitas y quedó tan asombrado por la belleza del agua que brotaba de las fuentes que cuando regresó a Granada quiso plasmarlo en la Alhambra. Cuando recuperó las riendas del poder en 1362, Mohamed V dio una nueva vida a la Alhambra. Así nació el Palacio de los Leones. Aunque sigue construido en torno a un gran patio rectangular, el Palacio de los Leones es una obra arquitectónica completamente original. Su patio central está rodeado de una galería a modo de claustro cristiano sostenida por 124 columnas esculpidas. Y el agua, esa agua del que se enamoró en su exilio, brota de 12 leones situados en el centro de un bosque de mármol blanco. La decoración de los pórticos y las bóvedas son la clave para que el palacio sea único. Los mocárabes han alcanzado un nivel de complejidad nunca visto en el arte islámico occidental. Tanto que ahora son objeto de investigación. Como un rompecabezas tridimensional, los mocárabes se componen de múltiples piezas pequeñas. Pero ¿cómo podemos determinar el número y la forma de los distintos elementos básicos necesarios para estas composiciones? La persona que ha llegado más lejos en esta búsqueda de los secretos de su elaboración trabaja en la Universidad Politécnica de Lausana. Se llama Ignacio Ferrer. Sobre los mocárabes hay mucha información que nos falta. Hay que entender que la Alhambra se hizo en el mediados del siglo XV y hasta los documentos que nos han llegado son del siglo XVII y pertinente a manuscritos de carpintería. Cuando yo intento aplicar esas reglas y reproducir los mocárabes de la Alhambra, no sea posible. Porque en los planos simplemente se dan unas figuras planas con la cual podemos hacer un plano en el cual insertar ciertas piezas, pero esa figura plana puede corresponder o puede dar solución a 7, 8 variedades. En este caso podemos obtener hasta 9 variedades, entre las cuales, por ejemplo, una versión que sea completamente convexa o la versión contraria, que es completamente cóncava. Para paliar la falta de información, Ignacio volvió al trabajo in situ. Se dedicó a identificar las diferentes figuras de mocárabes presentes en la Alhambra, comparándolas con modelos teóricos. A continuación, trabajó para determinar las formas básicas necesarias para ensamblar cada una de ellas. El resultado supera con creces todo lo que se había descubierto hasta la fecha.
Una de las conclusiones que devienen de mi estudio es que hay muchas simplificaciones que se han hecho a lo largo del estudio de mocárabes. Hay algunos autores describían una familia de 7 piezas con la cual se podría crear cualquier composición. Si solo utilizásemos las pocas piezas que se ven en los manuscritos, no llegaríamos nunca a crear la riqueza de la Alhambra. En la Alhambra hay muchísimas más figuras que dan lugar a muchísimas más piezas. Yo he encontrado hasta 15 figuras que van a dar lugar a más de 21 tipologías, a partir de las cuales de cada tipología hay toda una variante de unas 40 piezas o más. En tanto en cuanto se vaya avanzando en la investigación, se podrá ir repertoriando cuál es toda la riqueza de la familia de mocárabes de la Alhambra. La diversidad de las composiciones y los esquemas cromáticos es tal que, sin duda, el inventario no está completo. Los artesanos de Muhammad V convirtieron el Palacio de los Leones en un auténtico conservatorio de mocárabes. Esta arquitectura construida con tanta originalidad fue la envidia de los soberanos cristianos. Por tanto, mientras Muhammad V seguía embelleciendo su palacio, Pedro I, rey de Castilla y León, decidió construir el suyo en Sevilla. La ciudad había sido arrebatada a los musulmanes hacía casi un siglo, pero lo que prevalecía era la fascinación por un modelo ideal de residencia. Pedro I recurrió a los artistas árabes y bereberes de Toledo, así como a los del Emirato de Muhammad V. Esta colaboración fue tan estrecha porque ambos eran aliados. Todo ello redundó en un palacio que reproduce fielmente los códigos de la arquitectura musulmana y exhibe en su fachada, repetido hasta 8 veces, el lema de los sultanes nazaríes de la Alhambra: no hay más vencedor que Alá. A esta suntuosa decoración se suman símbolos del reinado de Pedro I y ornamentos que caracterizan este nuevo estilo en el que se fusionan las culturas. El estilo mudéjar marcará profundamente toda la arquitectura española hasta el siglo XVII. Resulta curioso que el mismo fenómeno se produce en la Alhambra, en el Palacio de los Leones, pero a la inversa. A pocos metros de estos ornamentos propios de la arquitectura islámica, surgen 3 bóvedas decoradas con figuras al estilo de un palacio cristiano. ¿Quién las construyó? ¿Quién las pintó? ¿Qué significa su presencia en la Alhambra? Realizadas en pieles de animales, las pinturas se encontraban en pésimo estado. Las restauraciones que están a punto de concluir, dirigidas por Elena Correa, permiten entender mejor su historia. Estaba fatal. Cuando llegamos, la pintura estaba totalmente desprendida del soporte y había lascas enteras colgando, perdidas en el suelo. En el siglo XIX se modifica la zona de cubierta y se introduce un canalón que se altera y produce muchas filtraciones de agua en las bóvedas. Y vemos como el efecto del agua, ¿no?, había terminado por soltar todos los fragmentos de piel de la madera, ¿vale? Entonces vemos muchísimas faltas. Se pierde todo, que lo que vemos directamente es el soporte de piel. En un primer momento, pues el objetivo es fijar toda la policromía, que estaba muy desprendida, y devolver la nitidez de los colores, y entonces la reintegración cromática. Este ambicioso proyecto de restauración, que se ha prolongado durante 20 años, ha exigido un estudio en profundidad de los materiales y técnicas utilizados. Asimismo, ha permitido aclarar quiénes fueron los constructores de las bóvedas.
Esta imagen corresponde a una placa radiográfica de rayos X y lo que nos interesa de esta imagen es ver cómo en el reverso de la piel hay una serie de rasgos caligráficos. Nos habla de que el soporte de piel fue trabajado por artesanos nazaríes. En términos generales, se trata de una técnica de construcción característica de los constructores del palacio. Durante la restauración hemos descubierto que la armazón de madera es muy parecida a otras que hemos visto aquí en la Alhambra y se ha llegado a una conclusión, y es que fueron artesanos musulmanes. Actualmente, las bóvedas pintadas de la Alhambra vuelven a ser perfectamente legibles gracias a las obras de restauración. Ello redunda en un retrato sorprendentemente vívido del mundo nazarí. La escena central representa a los reyes de la dinastía nazarí. La opinión más aceptada por los historiadores, entre otras cosas, por las espadas que tienen, ¿no?, que son espadas ceremoniales. Y las bóvedas laterales representan escenas de caza, de lucha, escenas de castillos. Parecen como una serie de escenas inconexas, pero que cuando realizas la lectura ves que te van contando una historia, ¿no? Una historia en la que caballeros musulmanes luchan contra caballeros cristianos por la mano de una damisela y salen victoriosos. En cuanto a quiénes fueron los pintores que produjeron estas imágenes, la pregunta sigue sin respuesta hoy en día. Los motivos que vemos son comunes en la pintura medieval de aquella época. Pudiera ser eso, como una cabeza pensante cristiana, pero lo que vemos es que hay mucha permeabilidad entre las dos culturas, ¿no?, y que se prestan motivos. Tampoco podemos descartar que la mano ejecutora fuera musulmana, porque sabemos además que eran pintores con mucha destreza. Estas pinturas demuestran asimismo que lo figurativo, siempre que no invada los lugares y textos religiosos, tiene cabida en el mundo islámico. Y la Alhambra no es una excepción al respecto. Situada en el centro neurálgico del palacio, la Fuente de los Leones es uno de los ejemplos más importantes de la escultura figurativa musulmana. Un monumento de gran poder simbólico, donde los animales de mármol, a través del agua que brota de sus bocas, alimentan los 4 canales que representan los 4 ríos del paraíso descritos en el Corán. Un agua a la que la Alhambra debe la posibilidad de su existencia y que los ingenieros nazaríes consiguieron aprovechar y conducir hasta la cima de la colina en la que se construyó la Alhambra. Fue todo un reto de ingeniería compuesto por acequias, acueductos, aljibes, estanques y sistemas de elevación de agua. Algunos de sus tramos siguen en uso hoy en día. Luis García Pulido lleva varios años registrando y estudiando los restos arqueológicos de esta inmensa red. Pretende encontrar el recorrido y las instalaciones originales. Ahora se centra en los restos descubiertos recientemente para determinar su índole exacta. Pues es la acequia, la acequia real y además es un acueducto, parte de la infraestructura de la primera acequia que se montó para llevar agua a la Alhambra. Por aquí se puede bajar. Seguramente es la acequia a la que se refieren las crónicas cuando dicen que en 1238 Muhammad I, el fundador de la dinastía nazarí, el primer acto que hizo fue llevar agua hacia la Colina Roja para empezar a construir la Alhambra. Es la primera parte de un acueducto de la acequia que habría salvado este barranco. Se ven incluso aquí las marcas de las tablas, de unas tablas de 18 centímetros más o menos de altura, las tablas que hicieron el encofrado para construir esta masa, y también tiene una serie de hiladas de ladrillos y lo que parece ser un basamento de piedra. Es una construcción típicamente medieval.
Y por aquí parece verse el canal con los dos bloques costeros que conformaban la canalización por donde pasaba el agua. Son restos muy interesantes y muy importantes para entender todo el proceso de desarrollo de la Alhambra y de su sistema hidráulico. Al recopilar información sobre el terreno, Luis García Pulido está reconstruyendo paulatinamente las etapas de la construcción de la red hidráulica. Los sucesivos surcos de los canales o acequias son todavía claramente visibles en la ladera al este de la Alhambra. Nosotros nos encontramos actualmente en este punto. Estamos en uno de los primeros trayectos de la acequia real, donde hay varios trazados de esa canalización. Y luego hay una serie de obras más arriba vinculadas a los trayectos últimos que ha ido teniendo la acequia, ¿no? Es una canalización bastante larga porque para alcanzar el plan del río Darro, de donde coge sus aguas, a una cota que se encuentre más alta que la colina de la Alhambra, pues se tiene que ir como mínimo a unos 6 kilómetros. Antes de entrar en la Alhambra, la red se divide en dos ramales y riega los jardines y huertos del Generalife, el pequeño palacio de recreo construido sobre la Alhambra. Sin embargo, esta red se volvió aún más compleja durante el reinado de Muhammad V a finales del siglo XIV con la incorporación de un sistema para elevar el agua. Hubo que elevar el agua con una noria para volver a remontar prácticamente 60 y 60 metros aproximadamente, en torno a 120 metros de desnivel, hasta esta alberca que se situaba en la parte superior del cerro. Y una vez que se tenía el agua en este punto, se permitía derivarlas a una serie de almunias, de fincas reales que tenían sus palacios y que permitían producir alimentos y al mismo tiempo tener solaz y recreo para los reyes nazaríes. La red de acequias fue la única fuente de agua de la Alhambra desde su fundación en el siglo XIII hasta 1920. En la actualidad, sigue proporcionando parte del agua necesaria para mantener estos extraordinarios jardines. En la época de los emires, el agua era esencial para la vida cotidiana, aunque también lo era para los jardines y huertos. Más que un simple atractivo, estos espacios arbolados y llenos de plantas, árboles y flores debían encarnar un paraíso terrenal dedicado al placer de los sentidos. En la actualidad, siguen aunando colores, olores y sabores al combinar frutas y flores, además del murmullo del agua. Para apreciar plenamente los encantos de este entorno, hay que ir al Generalife, el palacete de verano de los emires que domina la Alhambra. El agua entra en los jardines por una escalera cuyas barandillas sirven de canales. En esa zona baja del pabellón norte del Generalife es donde estas auténticas arterias de vida llegan al recinto monumental. Y a partir de aquí, a lo largo de 1,5 kilómetros aproximadamente, va surcando distintos espacios en el Generalife, en la Alhambra, dando vida a huertas, jardines con cuadros de flor, fuentes, albercas, creando ese mosaico tan absolutamente extraordinario de la Alhambra y el Generalife. El gran patio central alberga los jardines más característicos de la época nazarí. Un entorno encantador que sigue haciendo las delicias de quienes trabajan en él a diario. Este patio central del Generalife
es otra de las maravillas del monumento. Este es el jardín andalusí hispano-musulmán por excelencia, el más bajo de la superficie, con la intención de hacer una alfombra con las flores, con las plantas. Y así seguimos cultivándolo pues, como ellos tenían en mente. Jardín yo soy que la belleza adorna. Sabrá mi ser si mi hermosura miras. Por Muhammad, mi rey, a par me pongo. De lo más noble que será y ha sido. En realidad, son los muros los que mejor reflejan la importancia simbólica de los jardines. Este poema, el de la Sala de dos Hermanas, escrito por Ibn Samrak, es el poema más extenso y el que con más belleza caligráfica ha sido grabado en toda la Alhambra. Tiene las metáforas principales del jardín, casi todo él presenta no solo este lugar, sino el palacio completo como un jardín, con aromas, con frutos, con una gran belleza estética. La escritura es una tradición en la ornamentación islámica, pero la Alhambra es un caso especial, por no decir extremo. Hay más de 10.000 inscripciones por todo el recinto. Incluyen decenas de poemas que cantan las alabanzas de los sultanes y del propio palacio. El cielo de cristal muestra aquí maravillas que escritas llenan la página de la belleza. Una es aquí la luz, muchos los colores. Opuestos o iguales, como quieras. Es uno de los versos que más me gustan de toda la Alhambra, ¿no? Y hace referencia a este precioso techo de cristal, los únicos cristales que permanecen en la Alhambra. Y es muy interesante también el poema porque dice que aquí estaba el trono califal de Muhammad V. En la práctica no fue reconocido como califa, ¿no? Pero era una forma de atribuir al soberano la máxima dignidad del Islam. ¿Por qué son tan importantes estas inscripciones? ¿Qué nos cuentan sobre la propia historia de la Alhambra? José Miguel Puerta Vílchez es uno de los mayores especialistas en la epigrafía de la Alhambra. Ha traducido todas las inscripciones y actualmente está trabajando en un recinto concreto, sin duda uno de los más espectaculares. Situada a lo largo de las murallas y lejos de las suntuosas residencias de los sultanes, la denominada Torre de la Cautiva es en realidad una torre palaciega. Dicho de otro modo, ha sido transformada en una suntuosa residencia. Supone un notable ejemplo de arquitectura doméstica nazarí, excepcionalmente bien conservado. No obstante, resulta demasiado frágil para estar abierta a los visitantes. De cara a publicar su próximo libro sobre las inscripciones epigráficas de la Alhambra, el investigador está seleccionando los ejemplos más representativos. En estos poemas es en los únicos en que aparece la palabra Alhambra escrita. Aquí, ¿no? Aquí, sí, empieza aquí y hasta aquí. Vale. Alhambra. Con que saques esta zona, sí, no, ya tienen la palabra Alhambra. Entonces. Está muy bien, tiene buena resolución, luego se puede incluso recortar. Se puede recortar, ampliar. Está perfecto. Si te das cuenta aquí,
la caligrafía empieza por encima, ¿no? Si ellos normalmente se sentaban en el suelo, y cuando se apoyaban la pared, no apoyaban nunca la pared sobre la palabra, ¿no? Pues la palabra tiene sacralidad y dignidad, ¿no? Para el especialista, los muros de este pequeño palacio son una prueba del talento tan especial de los calígrafos nazaríes. Aquí tenemos un magnífico resumen de los estilos caligráficos y contenidos caligráficos de la Alhambra, ¿no? Tenemos caligrafía cursiva, que es esta caligrafía más curvilínea. La caligrafía cúfica, una caligrafía muy solemne, muy geométrica. Y en la Alhambra, además, hay un nuevo tipo de caligrafía que no se conoce en Oriente, que es la caligrafía cúfico-arquitectónico. Caligramas arquitectónicos. Las letras forman arquitos como que soportan todo el diseño que se va desarrollando luego hacia arriba, ¿no? La inventiva y la exuberancia excepcional de su escritura están ante todo al servicio del lema de la dinastía nazarí. Solo Dios es vencedor. Es el lema de la dinastía nazarí, es una de las inscripciones que forma, digamos, un género en sí misma, porque es de las más importantes de la Alhambra. Es el lema típico, el que más se repite, bordeando las ventanas, las puertas. Lo tenemos en todos los edificios de la dinastía nazarí. La puesta en escena de este juego de escritura configura la decoración e incluso condiciona la arquitectura de la obra. Aquí tenemos cuatro poemas de 8 versos, grabados en las 4 esquinas de la sala. Comienzan en esta parte, continúan por la pared, hacen esquina, como si fuese un libro abierto, bajan hasta abajo los versos y luego continúan en la parte inferior hasta el final. Es evidente que participaban los poetas y concebían el edificio y la decoración como una especie de libro en 3 dimensiones. Llegamos a sorprendernos de la considerable importancia de estos poetas, cuyas obras adornan las paredes de los palacios y hasta conforman la arquitectura. A menos que sepamos quiénes son en realidad. En la Alhambra, los poetas son los visires, es decir, los primeros ministros de los sucesivos gobiernos. La propaganda de la época se hacía a través de la poesía. Los primeros ministros componían poemas para las celebraciones oficiales, para la circuncisión de los príncipes, para el comienzo de la ruptura del ayuno, las fiestas de la natividad del profeta Mahoma. Decidieron, muy a comienzos del siglo XIV, hacer poemas más breves para ponerlos en las paredes. Por eso en la Alhambra hubo aproximadamente un poco más de 100 poemas, compuestos por Ibn al-Jayab, Ibn al-Khatib, Ibn Sambrak. 3 visires, cuyas palabras eran tanto poéticas como políticas. Además dirigían el Diwan, una secretaría de Estado formada por literatos encargados de redactar documentos y tratados oficiales. Cuando se elegían a los miembros del Diwan al-Insha, tenían que conocer muy bien la lengua árabe y entre ellas la poesía era lo fundamental. Entonces ellos, entre sus funciones, tenían escribir la correspondencia diplomática oficial y sobre todo hacer los poemas, era su función principal. Min Maulana al-Imam Muhammad, bi Akram man... En efecto, para ser visir había que ser poeta. En otras palabras, había que saber utilizar la lengua como arma diplomática, un talento indispensable en un reino cuya supervivencia dependía de su capacidad para negociar alianzas. Alternando diplomacia y campañas militares, la política exterior del Emirato nazarí se caracterizó a lo largo de su historia por una sucesión de tratados, acuerdos y rupturas con los reinos de su entorno. Una intensa actividad diplomática dejó su huella en archivos como el de la Corona de Aragón, en Barcelona. ¿Qué revelan dichos documentos sobre el contenido y la forma de los intercambios entre las potencias cristiana y musulmana?
Para la historiadora Roser Salicru, lo que sorprende ante todo es la abundancia de correspondencia al más alto nivel de ambos estados. Aquí, por ejemplo, tenemos una carta destinada al alto y muy noble Mahomet, filho del rey de Granada, con contenidos diplomáticos para negociación de tratados, pero referentes también a cuestiones de piratería, de comercio. Aquí hay otra, al muy alto y muy noble don Mahomet, rey de Granada. Es decir, que la cantidad de correspondencia diplomática con Granada es muy elevada. Y aquí tenemos un tratado de principios del siglo XIV, escrito en árabe y mandado desde Granada. Pero con el paso del tiempo, la tipología documental de los tratados fue variando. La historiadora se ha fijado sobre todo en la forma en que los distintos reinos superaron la barrera lingüística. Aquí tenemos un tratado de 1377 con la tipología que era más común, es decir, el tratado, para que fuera validado por las dos partes, se escribía o en árabe o en latín, aragonés, castellano, lo que correspondiera, se dejaba la otra parte en blanco para que luego en Granada o en la Corona de Aragón se realizara la traducción y quedara validado por ambas partes. Aquí vemos la validación del rey de Granada y, en cambio, en el caso del documento catalano-aragonés es la firma de un notario la que da la validación. De hecho, las razones para el intercambio son constantes. En este caso, un tratado de paz en el que se especifican los derechos de los cristianos establecidos en el territorio de Granada y los de las poblaciones musulmanas establecidas en los reinos cristianos. Evidentemente, puesto que los contactos eran intensos, había gentes, tanto aquí como en Granada, que comprendían o el árabe o las lenguas romances y que se ocupaban de hacer las traducciones. Entenderse bien era una necesidad diplomática para la que el reino de Granada no escatimó esfuerzos. Aquí tenemos una carta, cuyo papel rosado nos indica también que es una carta del rey de Granada, que además de estar escrita en catalán, lleva una firma autógrafa del propio rey de Granada, Rex Yusuf III de Granada, cosa que indica que el rey aceptó firmar en caracteres latinos de su propia mano. Al margen de las disputas políticas, fue evidentemente el aspecto económico el que motivó estos intercambios. La Corona de Aragón, como potencia medieval mediterránea que se volcó al mar, vehiculó fundamentalmente sus contactos con Granada por vía marítima, es decir, a través del comercio. El reino nazarí estaba perfectamente integrado en el comercio mediterráneo. Exportaba numerosos productos como seda, frutos secos y caña de azúcar, que crecían en abundancia en estas tierras. Y si el comercio fue y sigue siendo un arte, la artesanía no se queda atrás. Especial importancia cobró la cerámica de la Alhambra. Se trataba de objetos prestigiosos, reconocibles por su brillo metálico y los destellos azules y dorados de su decoración. Algunas de las piezas, que combinaban la originalidad de las formas y la delicadeza del diseño, fascinaron literalmente a los occidentales. ¿Qué sabemos de los talleres que producían estas cerámicas tan excepcionales como complejas de elaborar? ¿Dónde se ubicaban dentro de la ciudad palaciega? Esta pregunta nos remite a una de las zonas menos exploradas de la Alhambra, la Medina, es decir, un conjunto urbano cuyas actividades estaban íntegramente dedicadas a las necesidades del palacio y de la corte. Este barrio, esencialmente artesanal, ocupaba casi la mitad de la superficie total del recinto y aún guarda muchos secretos. Cabe mencionar que ya no queda casi nada de los edificios.
La zona ha sufrido muchas transformaciones y fue parcialmente destruida por las tropas napoleónicas que ocuparon la Alhambra durante 3 años a partir de 1810. Según los historiadores, durante el período nazarí, esta medina contaba con una entrada propia que daba directamente a las primeras casas. Se trataba de viviendas relativamente cómodas, a menudo dispuestas en torno a pequeños patios interiores. Más adelante, encontramos los restos de una curtiduría donde son claramente visibles las distintas cubetas para curtir y trabajar el cuero. Sin embargo, fue una actividad muy específica de esta zona la que interesó al arqueólogo Alberto García Porras, la cerámica. Él y sus colaboradores están llevando a cabo una serie de excavaciones y análisis de la zona en la que se conservan las estructuras de varios hornos. Pretenden determinar la escala y la índole exacta de esta producción, que formaba claramente parte de las actividades de la ciudad palaciega. ¿Cuántos hornos había? ¿Para qué tipo de cerámica y con qué finalidad? Sabíamos que se producía cerámica en la propia Alhambra. Se han encontrado una serie de estructuras, pero no se han estudiado del todo bien, y solamente ahora estamos reinterpretando esa estructura, analizando la totalidad de todo este espacio y reinterpretando todo el espacio de la Medina y en concreto de estos barrios que estaban ocupados en gran medida por artesanos. Alberto quiere saber más sobre uno de los hornos, cuyos restos permanecen ocultos entre la vegetación, y determinar exactamente el tipo de producto que se fabricaba aquí. Para ello, ha recurrido a especialistas en prospección geoquímica. Esta es la zona que os decía, que aquí encontramos un horno y está todavía por analizar. Ajá. ¿Y qué elementos os interesa analizar? Pues el cobre, el manganeso, el plomo sobre todo, que está muy vinculado con la producción cerámica. Ajá. Lo curioso de este horno es que además el resto han sido restaurados y han sido tocados, y este sin embargo permanece virgen, digamos. Entonces lo que a nosotros nos interesa es analizar las paredes del horno para ver si tenemos evidencias de que haya ahí, qué tipo de producción se ha realizado. ¿Por aquí? Sí. Así a simple vista vemos que está saliendo hierro, cobre, manganeso, zinc. Cobalto también. Sí, sí. Cobalto, también nos interesa el azul cobalto de la cerámica. Son muy significativos los niveles de cobalto, no aparecían en los otros hornos. Entonces puede ser que este horno se utilizó para la realización de piezas azul y blanca, típicamente nazarí, realizados con óxido de cobalto. Este último descubrimiento se suma a los conocimientos ya existentes sobre esta parte de la Medina. Fíjate, a mí me llama la atención la concentración de cobre justamente en esta zona. Podría ser para elaborar las cubiertas verdes. También encontramos grandes concentraciones de plomo que no pueden ser para otra cosa que para la producción de cerámica. Sí, para el vidriado. Para el vidriado. Y el manganeso para la decoración. El manganeso para la decoración en negro. La variedad de concentraciones de metales halladas por los científicos revela una producción cerámica diversificada y refleja asimismo la envergadura de la zona artesanal. Nosotros hemos localizado 12, 15 hornos, pero la cantidad puede ser incluso superior, porque otros muchos aparecen enmascarados en el terreno, cubiertos por la vegetación en ocasiones, edificios encima que impiden observarlo. Es decir, nos encontramos ante un barrio alfarero de una entidad notable. Y la Alhambra se convirtió en el mejor escaparate de esa producción. Miles de fragmentos cerámicos proceden de diferentes yacimientos de la zona. Son de cobalto.
A mí siempre me da la sensación. Este tesoro es analizado periódicamente por los arqueólogos para identificar los tipos de cerámica producidos en el barrio alfarero. Hay una gran diferencia entre las cerámicas que encontramos aquí en la Alhambra y las que se encuentran en otros yacimientos de Granada, de la misma época. Por ejemplo, esto es extraordinario, ¿no? Estos trazos a pincel son de un auténtico artista, ¿no? Sí, son cerámicas realmente muy prestigiosas que se realizaban lógicamente para una mesa de la élite nazarí. ¿Qué quiere decir? Que es una cerámica de palacio, vinculada con la élite. Pero poco a poco, como el reino nazarí estaba conectado comercialmente con todo el Mediterráneo y parte de Europa del Norte, también estas clases de Europa del Norte solicitaban este tipo de objetos. De manera que muy pronto esta cerámica se introdujo en los mercados en Rusia, en Venecia, en Dinamarca, en Francia, en Inglaterra. Para las grandes señores feudales, tener entre su vajilla alguna pieza de este tipo era un signo de rango más alto a nivel social. Restauradas o que hayan resistido milagrosamente el paso del tiempo, las piezas de la colección del Museo de la Alhambra revelan toda la delicadeza y diversidad de dicha producción. Ya sea para adornar las fuentes o platos que lucieron en las mesas de los señores, o piezas eminentemente bellas. De los conocidos jarrones de la Alhambra, que fueron muy apreciados en su época por las cortes de Europa, quedan en la actualidad escasos ejemplares. El más prestigioso de ellos es, sin duda, este jarrón de las gacelas. Esta pieza extraordinaria, con su compleja decoración azul y dorada, marca la culminación del dominio técnico y artístico de los alfareros nazaríes. En los albores del siglo XV, la Alhambra era una ciudad palatina radiante y próspera. Los edificios de los diferentes sultanes forman un conjunto monumental único por su envergadura y la delicadeza de su arquitectura. La Medina, con su mezquita, baños, tiendas y viviendas, se articula en torno a dos calles principales. También hay numerosas residencias de gran calado, siempre en torno a un patio central, reservadas a funcionarios y notables de la corte. Y en el extremo opuesto, un amplio barrio de artesanos dedicados a las necesidades del palacio y la actividad comercial del reino. Sin embargo, el último reino musulmán de la península ibérica experimentó un declive paulatino a lo largo del siglo XV. Las rivalidades internas, los fracasos militares y los tributos cada vez más elevados que debía pagar a los reinos católicos debilitaron el emirato. Además, un acontecimiento que se produjo en el otro extremo de Europa aceleró su fin. En 1453, las tropas otomanas tomaron la ciudad de Constantinopla y pusieron fin al Imperio bizantino. Las grandes cortes europeas quedaron conmocionadas. Estos acontecimientos, junto con el matrimonio en 1469 de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, terminaron por dinamitar la relación con el reino musulmán de Granada y allanaron el camino a un Estado ibérico cristiano unificado. Era el momento de concluir la conquista de Al-Ándalus. El asalto se llevó a cabo en 1482. Durante 10 años de guerra, el reino nazarí se enfrentó a los reyes católicos apoyados por el Papa y los demás reinos europeos. Para descubrir las imágenes de esta epopeya bélica, hay que visitar Toledo. Rodeando el coro de la catedral, 54 sillas de madera tallada representan a la perfección la conquista de Granada.
Estas auténticas reliquias se fabricaron a finales del siglo XV y son un vestigio de las batallas que permitieron a los reyes católicos conquistar una a una las ciudades del Emirato hasta alcanzar el principal puerto del reino nazarí, Málaga. En 1491, el reino nazarí quedó reducido a la ciudad de Granada, sitiada por los ejércitos católicos. Los nazaríes no lo tendrían fácil. Boabdil, el último sultán nazarí, estaba al mando de un grupo reducido de soldados de caballería e infantería que no suponían ninguna amenaza para el enemigo. Y además estaba solo, sin el apoyo de ninguno de los sultanes del Magreb. Así que sin opciones de victoria, solo le quedaba rendirse. Uno de los testigos de la rendición del sultán nazarí fue un tal Cristóbal Colón. Al llegar a Granada para convencer a los reyes católicos del valor de su expedición, fue testigo directo de la caída del reino de Granada. Vi los estandartes reales de sus altezas alzados en las torres de la Alhambra por derecho de armas. Vi al sultán salir a las puertas de la ciudad y besar las manos reales de sus altezas. Tras la rendición, Boabdil, el último sultán, se exilió en la Alpujarra. Solo gobernó para acompañar al Emirato de Granada hasta el final. Conquistadores. Los reyes católicos descubrieron entonces el interior de la Alhambra y quedaron deslumbrados. Más que una ciudad rebelde, era una joya arquitectónica única fruto de los 8 siglos de ocupación musulmana. Y era tal la admiración que sintieron por este lugar que decidieron protegerlo y conservarlo, incluso haciéndose cargo de los gastos de reparación necesarios causados por las batallas. Aunque fue conquistada, la Alhambra se salvó temporalmente por su esplendor. No obstante, inició una trayectoria caótica a través de los siglos que la transformaría profundamente. La ciudad nazarí estaba entonces en manos de los reyes católicos, que le asignaron importantes funciones militares, por lo que tuvieron que modernizar sus fortificaciones. Aunque se respetó el estilo decorativo de los palacios, se introdujo discretamente la huella de los nuevos ocupantes. El ejemplo más elocuente es el Cuarto Dorado, una especie de vestíbulo a la entrada del Palacio de Comares. Actualmente se está restaurando su techo. Visto desde el suelo, recuerda mucho a la decoración nazarí, con su conjunto de arcas de madera decoradas. De cerca, sin embargo, presenta otra cara. Es un techo bonito, lo que pasa es que no tiene la policromía original árabe, sino que la policromía es cristiana. Entonces, la forma y la armadura del techo sí es de origen árabe. Estamos hablando del siglo XIV. ¿Qué pasa? Que cuando llegan los reyes católicos, repolicroman, empiezan a pintar los techos según su método cristiano, que les gustaba mucho poner oro y estas flores decorativas. Y lo que hacen es raspar los tableros originales, le quitan la policromía que tenía tan maravillosa y lo pintan ellos según su moda. Un cambio de motivo que mantiene el efecto de conjunto, pero permite a los nuevos ocupantes dejar su impronta. Todas estas figuritas doradas, todas las flores y todos estos puntos que son más gruesos, es policromía típica de la época de los reyes católicos. Este cambio se culminó con la construcción del Palacio de Carlos V. Fue durante su luna de miel con Isabel de Portugal cuando el joven emperador descubrió a su vez la ciudad palaciega de la Alhambra.
La fascinación fue total. Decidió construir allí una inmensa residencia real. Derribó varios edificios, probablemente para tal fin, y emprendió la construcción de una inmensa obra adosada a los palacios nazaríes. Esto alteró drásticamente la coherencia arquitectónica del lugar. Conservar como tal el estilo nazarí nunca fue su objetivo, y comenzaron las modificaciones que inevitablemente recordaban al Renacimiento. El palacio desde fuera aparece como un edificio perfectamente cuadrado con un patio circular con columnatas en su interior. Representan una forma del monarca cristiano de competir con la majestuosidad de los palacios nazaríes, al mismo tiempo que daba continuidad a esta prestigiosa aventura arquitectónica. Otros edificios, como la iglesia construida en el siglo XVI en el emplazamiento de la mezquita original, seguían cristianizando el lugar. Por su parte, los habitantes musulmanes del antiguo reino tuvieron que pasar desapercibidos. A partir de ahora, debían someterse a la autoridad de la monarquía cristiana, por lo que deben convertirse al cristianismo si quieren quedarse en la península ibérica. Finalmente, fueron expulsados de Castilla en la segunda mitad del siglo XVI. La primera gran destrucción de la Alhambra fue obra de los ejércitos napoleónicos durante las campañas españolas. Entre 1810 y 1812 utilizaron sus palacios como cuarteles, dinamitaron sus fortificaciones al abandonarlas y saquearon sus tesoros. Parcialmente destruida, a menudo ocupada y periódicamente saqueada, la Alhambra quedó abandonada a su suerte. Así la descubrió el escritor e historiador estadounidense Washington Irving, al llegar a Granada en 1828. Su embelesamiento con estas ruinas señoriales se convertiría en su alegato para salvarlas. Washington Irving paseaba por ese monumento con la impresión de que a la Alhambra le quedaban muy pocos años de vida, que todo se iba a hundir, que todo se iba a caer en poco tiempo. Y esa es la impresión que él traslada en su libro Cuentos de la Alhambra, publicado en 1831. Juan Manuel Barrios es un historiador del arte especializado en la época en la que estuvo en juego el destino del monumento. Es una Alhambra que él sabe evocar con muchísima sensibilidad, él y también otros pintores y artistas que van a visitar de Inglaterra, de Francia, de Alemania, el monumento, y que hacen que la Alhambra se haga famosa en todo el mundo. El libro Cuentos de la Alhambra se va a convertir en el libro que todos los viajeros llevan debajo del brazo. Un éxito literario impulsado por el movimiento orientalista iba a tener consecuencias decisivas para el monumento. El libro cambió la propia trayectoria de degradación de la Alhambra y a llamar la atención de las autoridades españolas, que empezaron a dar dinero para su restauración. Por lo tanto, es una obra de gran trascendencia en el monumento. De hecho, en 1836 se diseñó e implementó una gran operación de restauración. Pero ¿cómo podemos encontrar bajo las leyendas y visiones del sueño orientalista la realidad histórica de la Alhambra? Cuando se va a empezar a trabajar en las restauraciones de la Alhambra, pues su situación es muy mala. Entonces llegan unos arquitectos que no comprenden la arquitectura musulmana, que no han estudiado arte islámico, sino que también reinterpretan muchos espacios, introduciendo cambios imprudentes. El ejemplo más espectacular es el de uno de los pequeños templetes del Patio de los Leones, rematado con una cúpula de inspiración oriental en el siglo XIX. La Alhambra nunca tuvo cúpulas de azulejos brillantes, pero había arquitectos de esa época que pensaban que la Alhambra tenía que tener cúpulas como las que se describían en los cuentos de las Mil y una noches.
Si la Alhambra escapó finalmente a estos excesos, fue en gran parte gracias a la labor de Leopoldo Torres Balbás, que dirigió las restauraciones a partir de 1923. No solamente fue un arquitecto que dio muy buenas soluciones técnicas a los problemas, sino que también fue un gran historiador del monumento, y eso le permitió tomar muy buenas decisiones. En el Patio de los Leones, Leopoldo Torres Balbás se encuentra con el famoso cupulín, así que decide suprimirlo. Para suprimirlo, elabora una serie de hipótesis de cuál podría ser la reconstrucción ideal, y llega a la conclusión de que la mejor es esta que estamos viendo aquí. La mayoría de estas intervenciones no fundamentadas han sido rectificadas. No obstante, queda un lugar en el que todavía puede apreciarse la fascinación de los restauradores del siglo XIX por el Oriente extravagante: los baños reales de Comares. Es uno de los edificios más importantes de toda la Alhambra. Por eso para nosotros es muy importante su conservación, porque es probablemente el único edificio de época medieval con servicio de baño que se ha conservado en la arquitectura del Islam en Occidente. Este es un baño privado de los reyes, ¿no? del staff, digamos, del Estado, no es un baño público. Y el sultán, cuando utilizaba el servicio del baño, entraba por la parte de arriba, se desvestía en el vestíbulo de la entrada y ya entraba desnudo a la parte de abajo, a la sala de las camas. Y posteriormente pasaba a la zona caliente del baño, que era donde estaba realmente el servicio de un baño de vapor, ¿no? Para finalmente regresar a la sala de las camas, donde reposaba. Este suntuoso patio fue ampliamente restaurado en el siglo XIX. Aunque se han respetado la estructura y los motivos originales, en algunos puntos nos sumerge en el colorido sueño de un cuento de las 1001 noches, como representación de otra parte de su historia. Por ejemplo, en este espacio de aquí, en este muro que vemos acá, la parte del fondo conserva parte de los colores originarios, que sin embargo en el otro muro se han mantenido esos repintes que se hicieron en la segunda mitad del siglo XIX, y que la crítica de los restauradores ya científicos del siglo XX pues llegaron a comparar el efecto visual de los colores de esta sala con los trajes de luces de un torero, ¿no? Y por supuesto, hoy ya no se trata de inventar o reinterpretar las partes que faltan. Tras estas restauraciones más o menos acertadas, la Alhambra conserva las huellas de su larga historia y nos recuerda a lo que un día fue un tesoro que enamoró a quien lo conoció y que hoy en día lo sigue haciendo. Sin embargo, el emplazamiento es frágil y requiere cuidados constantes. Por tanto, ¿cómo podemos garantizar la supervivencia arquitectónica de todo este enclave? La respuesta quizás esté en el taller de yeso, donde se hacen auténticas obras de arte, restaurando piezas de todas las épocas. Desde la reparación de fragmentos dañados de una pieza original hasta la reproducción de cualquier pieza. Para todas estas operaciones, Ramón Rubio, restaurador y director del taller, ha desarrollado un mortero muy especial. Cuando se producía algún deterioro, algún elemento que se cae por movimientos sísmicos que se producen en Granada, pues desaparecía esa pieza y la reconstruíamos solamente con escayola. Pero ahora lo que hemos hecho es inventado y patentado un nuevo mortero, y la ventaja que tiene este mortero es que es totalmente invisible con la luz normal, y para detectarlo tenemos que radiarlo con luz ultravioleta. Y cualquier persona en tiempo real, ahora o en un futuro muy lejano, podrá diferenciar la parte restaurada de la parte original.
porque este mortero permite que sea reintegrado, barnizado, pintado, patinado y siempre permanece su poder de fluorescencia, con lo cual lo hemos aplicado tanto en pinturas murales como las famosas pinturas de cuero de la Sala de los Reyes. Así, en su viaje a través de los siglos, la Alhambra deja ahora una huella luminiscente. Una garantía para que historiadores y arqueólogos puedan seguir arrojando luz sobre su historia. La historia de una cultura que, ante la amenaza de la extinción, optó por dejar su huella y consiguió unir así los dos mundos, al menos artísticamente hablando. Una parte de Oriente que se quedó en Occidente, en la Alhambra.